¿Qué hubiera pasado si Naruto si tenía el elemento cristal y se enamoraba de Guren? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El viento soplaba con fuerza sobre los tejados de Konoha, arrastrando el frío de la noche y el murmullo indiferente de los aldeanos que evitaban mirar hacia los barrios más apartados. En una pequeña y solitaria habitación, un joven Naruto Uzumaki se encontraba sentado en el suelo de madera, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido por la concentración. Tenía los ojos cerrados, intentando sentir el flujo de su energía vital, ese río invisible que todos los ninjas utilizaban para moldear sus técnicas. Sin embargo, en su interior, algo extraño y ajeno a los manuales estándar de la academia se agitaba. Cuando Naruto intentaba canalizar su chakra para realizar el jutsu de transformación, el resultado nunca era una simple nube de humo o un clon inestable. Desde pequeño, cada vez que su frustración o su desesperación alcanzaban un límite crítico, una sensación gélida y punzante recorría sus venas, seguida de un brillo translúcido que brotaba de su piel. Esa noche, decidido a superar sus propias limitaciones, exhaló profundamente y concentró todo su poder. Un chakra denso, de un tono azulado y salvaje, comenzó a emanar de su cuerpo. Pero esta vez no era solo aire o calor. El aire a su alrededor pareció congelarse en fracturas geométricas perfectas. De sus manos, diminutas astillas de un material brillante y transparente empezaron a formarse, creciendo con rapidez hasta esculpir una flor de loto perfecta, dura como el diamante y afilada como el acero. Naruto abrió los ojos y miró la estructura cristalina que sostenía en sus palmas. Su respiración era agitada. ¿Qué es esto otra vez?, murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Nadie en la aldea oculta entre las hojas conocía la naturaleza exacta de esa manifestación. Los profesores de la academia habían descartado sus intentos como fallos de control de chakra, sin percatarse de que el rubio poseía en su sangre un Kekkei Genkai prohibido y olvidado el elemento cristal, el Shiton. Una combinación avanzada de naturalezas de chakra capaz de cristalizar cualquier materia, orgánica o inorgánica, convirtiendo el mundo en un vasto y mortal campo de vidrio y gemas. Días después, la oportunidad de salir de las murallas de la aldea llegó en forma de una misión de reconocimiento en las zonas fronterizas del País del Fuego. El equipo asignado se adentró en los bosques densos y montañosos, donde la niebla solía ocultar los peligros del terreno. Durante una patrulla en solitario para cubrir más terreno, Naruto se internó en un desfiladero rocoso, un cañón cuyas paredes brillaban extrañamente bajo la luz del sol de la tarde. El ambiente cambió de golpe. La temperatura descendió de forma drástica y el aire se volvió pesado, cargado de una presión invisible que hizo que los vellos de los brazos de Naruto se erizaran. «¿Hay alguien aquí?», susurró Naruto, deteniéndose en seco sobre una roca elevada. A pocos metros de distancia, emergiendo de entre las sombras proyectadas por las formaciones rocosas, una figura femenina apareció con elegancia felina. Llevaba una capa oscura y una mirada penetrante, de un tono frío y calculado, pero lo que dejó sin aliento al joven Uzumaki no fue su presencia intimidante, sino el fenómeno que la rodeaba. Con un movimiento disimulado de sus manos, la mujer hizo brotar del suelo pilares enteros de cristal rosa y purpúreo, que se elevaron hacia el cielo como estalagmitas afiladas. Era el mismo brillo, la misma resonancia cristalina que habitaba en el interior de Naruto. Guren, una de las kunoichis más peligrosas y leales a las sombras, se detuvo al percibir una vibración extraña en su propio chakra. Sus ojos se fijaron en el chico rubio que la observaba desde la roca. Esperaba encontrar a un Anbu de Konoha o a un enemigo común, pero en su lugar vio a un niño que desprendía exactamente la misma frecuencia elemental que ella creía única en el mundo. El silencio se prolongó en el desfiladero, interrumpido únicamente por el leve sonido del viento rozando las estructuras de cristal que ambas presencias habían convocado de manera inconsciente. Guren entrecerró los ojos, sintiendo una punzada en el pecho, una conexión inexplicable que desafiaba toda lógica y lealtad. En los ojos azules de Naruto, ella no vio a un intruso ni a un monstruo, sino el reflejo exacto de su propia soledad convertida en arte y peligro. El aire en el desfiladero parecía haberse solidificado. La tensión entre ambos era palpable, una corriente eléctrica que hacía vibrar el chakra en el interior de sus cuerpos. Guren entrecerró los ojos, evaluando al joven rubio con una mezcla de recelo y profunda incredulidad. Nadie más poseía el Shiton. Había creído firmemente que su maldición, su don y su soledad eran únicos en el mundo shinobi. ¿Quién te enseñó esa técnica?,
Exigió saber Guren, su voz cortante como una cuchilla de vidrio mientras sus manos se cerraban con fuerza. En Konoha no hay registros de este arte. Los ninjas de la hoja utilizan fuego, agua o viento, pero esto es imposible. Yo no lo aprendí de nadie, respondió Naruto, dando un paso al frente a pesar del miedo que intentaba paralizarlo. Simplemente surge de mí cuando estoy arrinconado. Desde pequeño, cuando la gente me miraba con desprecio o cuando sentía que no podía más, mis manos se cubrían de este mismo brillo. Pensé que era un monstruo, un defecto más en mi cuerpo. Guren guardó silencio por un instante. Las palabras del chico resonaron en lo más profundo de su memoria, despertando recuerdos que había enterrado bajo capas de fría lealtad y obediencia ciega. Ella también había sido una niña incomprendida, una paria cuyo poder asustaba a todos a su alrededor antes de ser encontrada por Orochimaru. Ver a Naruto allí, con esa misma mirada desafiante y herida, removió algo sagrado e intocable en su pecho. Sin embargo, el instinto asesino de una kunoichi experimentada no se apagaría tan fácilmente. Las palabras bonitas no salvan la vida en el campo de batalla, mocoso, espetó Guren, adoptando una postura de combate. Si realmente posees el elemento cristal, demuéstralo. No permitiré que un mocoso juegue con un poder que no comprende. Con un movimiento vertiginoso, Guren realizó una serie de sellos manuales a una velocidad pasmosa. Shiton achinó su elemento cristal panal de abejas. Gritó. Del suelo brotaron instantáneamente docenas de agujas cristalinas y afiladas que salieron disparadas hacia Naruto como una lluvia de proyectiles mortales. El reflejo del sol sobre las puntas de los cristales cegaba el campo visual, y la velocidad del ataque era devastadora. Naruto sintió que el tiempo se ralentizaba. Su corazón latía con furia, y un calor extraño, mezclado con la frialdad de su chakra cristalino, recorrió su columna vertebral. Sus instintos tomaron el control. Sin pensar en sellos formales, extendió los brazos hacia adelante y dejó escapar un grito gutural. ¡Alto ahí! Un muro masivo de cristal denso y facetado brotó del suelo frente a él en forma de cúpula protectora. Las agujas de Guren impactaron contra la estructura con un estruendo ensordecedor, generando una explosión de chispas rosadas y esquirlas que volaron en todas direcciones. El impacto hizo temblar el suelo bajo los pies de ambos, pero la defensa de Naruto resistió con solidez. Cuando el polvo de cristal se disipó, Guren abrió los ojos con asombro. El muro que había creado el chico no era una simple pared plana. Tenía una estructura geométrica compleja, casi orgánica, que absorbía y disipaba la fuerza del impacto con una eficiencia pasmosa. Naruto jadeaba, apoyando una mano sobre la superficie translúcida de su propia creación, sintiendo una conexión íntima con el material. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Guren, quien se había acercado sigilosamente a pocos metros, con una de sus manos suspendida en el aire, conteniendo el siguiente ataque. Ninguno de los dos se movió. El silencio volvió a envolver el desfiladero, pero esta vez la hostilidad inicial se había transformado en una tensión cargada de fascinación mutua. Guren bajó lentamente los brazos, deshaciendo el chakra en sus palmas, mientras estudiaba el rostro sudoroso y determinado del joven Uzumaki. «¿Tienes talento, chico?», reconoció Guren en un tono más suave, aunque cargado de advertencia. «Pero en este mundo, un poder como el nuestro solo atrae desgracias y enemigos que querrán usarlo como un arma. Si sigues por este camino, terminarás destruyéndote a ti mismo». «No me importa», respondió Naruto con firmeza, enderezando la postura y mirándola directamente a los ojos, sin rastro de temor. «Si este poder es mío, lo usaré para proteger lo que me importa. No huiré de lo que soy, y mucho menos ahora que sé que no estoy solo en esto». Guren sintió que una corriente eléctrica le recorría la espalda. Las palabras de Naruto atravesaron las murallas de hielo que había construido alrededor de su corazón durante años. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba de igual a igual, compartiendo su misma maldición y convirtiéndola en una promesa de resistencia. Sin decirle una sola palabra más, Guren dio media vuelta. Su cuerpo comenzó a brillar con un destello rosado y, en cuestión de segundos, su figura se desvaneció en el aire, dejando atrás únicamente una delicada flor de cristal tallada sobre la roca donde había estado parada. Naruto se acercó lentamente, extendió la mano y recogió la frágil escultura. Al tocarla, supo que ese encuentro no había sido una simple coincidencia, y que sus caminos volverían a cruzarse en un futuro marcado por el brillo implacable del cristal. El regreso a Konoha estuvo marcado por un silencio inusual en Naruto.
Mientras caminaba junto a su equipo por los senderos arbolados que rodeaban la aldea, su mente seguía atrapada en el desfiladero rocoso. En el bolsillo de su chaqueta, envuelta con cuidado para no romper sus delicadas arristas, guardaba la pequeña flor de cristal que Guren le había dejado. Cada vez que rozaba la superficie fría y perfectamente tallada con las yemas de sus dedos, una descarga de energía recorría su cuerpo, recordándole que no era un fenómeno aislado en el mundo. ¿Te pasa algo, Naruto? ¿Has estado muy callado desde que exploramos el sector oeste?, preguntó Sakura con un tono de genuina curiosidad, mirándolo de reojo mientras avanzaban a buen ritmo. No es nada, Sakura-chan. Solo. Estoy pensando en cómo hacernos más fuertes, respondió Naruto con una sonrisa rápida, intentando disimular el torbellino de emociones que bullía en su interior. No podía contarle a nadie sobre el elemento cristal. En una aldea donde las reglas y la lealtad absoluta al Hokage dictaban cada paso, un Kekkei Genkai desconocido y descontrolado, asociado a una Kunoichi renegada, sería visto como una amenaza potencial. Sabía que debía mantenerlo en secreto hasta comprender la magnitud de su poder. Esa misma noche, cuando el manto de la oscuridad cubrió por completo las calles de la aldea y el sueño silenció las casas vecinas, Naruto se descolgó por la ventana de su habitación. Evitando las rondas de los guardias Anbu con la agilidad furtiva que había desarrollado para sobrevivir a las bromas y persecuciones, se adentró en lo más profundo del bosque de la muerte. Buscó un claro apartado, rodeado de árboles centenarios y muros de piedra natural, donde nadie pudiera interrumpirlo. Una vez allí, respiró hondo y cerró los ojos. Intentó replicar la sensación exacta del chakra que había sentido al enfrentarse a Guren. Al principio, la energía de su interior se comportó de manera caótica, mezclándose con el vasto y denso chakra del zorro de las 9 colas que habitaba en su sello. Pero Naruto aprendió a filtrar esa marea roja, aislando su propia esencia vital y moldeándola con disciplina mental. Con un movimiento fluido de sus manos, exhaló aire frío y golpeó el suelo con la palma abierta. Shitonkesh no Yaiba elemento cristal hoja de cristal. Del suelo brotó una cuchilla translúcida de más de 1 metro de longitud, con un filo resplandeciente que reflejó la luz de la luna llena. La estructura era impecable, sólida y perfectamente equilibrada. Naruto la levantó con ambas manos, sintiendo cómo el arma se acoplaba a su fuerza como una extremidad más de su cuerpo. Comenzó a ejecutar katas de ataque, cortando el aire con precisión milimétrica, experimentando la fluidez letal de un arte que ningún maestro de la hoja le había enseñado. Cada movimiento dejaba estelas de luz rosada en la oscuridad de la noche, un despliegue de belleza y peligro puro. Mientras tanto, a decenas de kilómetros de distancia, en uno de los laboratorios subterráneos más ocultos de Orochimaru, Guren contemplaba su propio reflejo en un espejo tallado íntegramente en cristal. El ambiente del lugar era opresivo, cargado del olor acre a químicos y la presencia constante de la serpiente mayor. Sin embargo, Guren tenía la mente en otra parte. Sus dedos acariciaban una pequeña cicatriz en su antebrazo, pero sus pensamientos divagaban hacia los ojos azules de aquel chico rubio en el desfiladero. ¿Estás distraída, Guren? Una voz siseante y calmada resonó desde las sombras del pasillo. Kabuto Yakushi apareció bajo la luz tenue de las antorchas, ajustando sus lentes con una sonrisa calculadora en el rostro. Orochimaru-sama ha notado que tus patrullajes en las zonas fronterizas se han prolongado más de lo habitual. ¿Acaso te preocupa algo en el exterior? Guren giró sobre sus talones con brusquedad, adoptando una postura defensiva y fría, ocultando cualquier rastro de vulnerabilidad tras una máscara de absoluta frialdad. No hay nada de qué preocuparse, Kabuto. Solo estoy asegurándome de que ningún espía de Konoha se acerque a nuestras rutas de abastecimiento, respondió con firmeza, aunque su voz carecía de la convicción habitual con la que solía obedecer las órdenes de su amo. Más te vale que sea así, replicó Kabuto, estrechando los ojos detrás de sus cristales antes de perderse nuevamente en la oscuridad del pasillo. Orochimaru-sama no tolera errores ni debilidades. Y menos ahora que los planes están por entrar en su fase definitiva. Guren se quedó sola otra vez. Bajó la mirada hacia su palma y, con un parpadeo de chakra, hizo aparecer una delicada réplica de la flor que había dejado en el desfiladero. La sostuvo con delicadeza, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Sabía que cruzar caminos con Naruto Uzumaki había encendido una chispa imposible de apagar, un lazo invisible que desafiaba su lealtad, su pasado y el destino oscuro que le había sido impuesto. Las semanas posteriores al primer encuentro en el desfiladero transcurrieron con una intensidad silenciosa para Naruto.
Mientras cumplía con las rutinarias misiones de rango D y C asignadas por el equipo Kakashi, su mente y su energía se encontraban divididas. Por un lado, intentaba mantener las apariencias frente a sus compañeros, fingiendo ser el mismo chico hiperactivo e impredecible de siempre. Por el otro, cada hora libre la dedicaba a perfeccionar el control sobre su elemento cristal, explorando las profundidades de un poder que ya no consideraba una maldición, sino una extensión genuina de su alma. La oportunidad de un cambio drástico en los acontecimientos se presentó a mediados del mes siguiente, cuando el quinto Hokage, Tsunade Senju, encargó a regañadientes una misión de reconocimiento de alto riesgo en las regiones limítrofes entre el País del Fuego y el País de los Arrozales. Habían llegado reportes sobre movimientos extraños de ninjas renegados y anomalías geológicas en una red de cuevas subterráneas conocidas como las Cavernas de Cristal de Shimo, un territorio históricamente olvidado pero rico en formaciones minerales naturales. El equipo fue desplegado al alba. A medida que se adentraban en las entrañas de la Tierra, descendiendo por túneles oscuros iluminados únicamente por bioluminiscencia natural y antorchas, el aire se tornaba denso y pesado. El sonido del agua goteando resonaba con un eco metálico, y las paredes rocosas comenzaron a transformarse gradualmente en imponentes vetas de cristal puro que refractaban la luz tenue de forma hipnótica. Manténganse alerta, advirtió Kakashi Atake, levantando ligeramente su banda protectora para revelar su ojo Sharingan. Este lugar no figura en los mapas oficiales recientes, y la densidad de chakra en el ambiente es anormalmente alta. Alguien ha estado manipulando este terreno artificialmente. Naruto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era el miedo lo que aceleraba su ritmo cardíaco, sino una resonancia familiar y magnética que vibraba directamente en su pecho. El chakra en su interior comenzó a agitarse, respondiendo a una llamada lejana pero insistente que reverberaba a través de las paredes cristalinas de la cueva. Mientras avanzaban por un pasaje especialmente estrecho, una trampa enemiga se activó de improviso. Estallidos de sellos explosivos detonaron en la retaguardia, desprendiendo toneladas de roca y fragmentos minerales que bloquearon el camino de regreso, separando abruptamente a Naruto del resto de su escuadrón. ¡Naruto!, gritó la voz de Sakura a través del muro de escombros que acababa de formarse. Estoy bien. Busquen otra ruta para rodear el área, yo revisaré el túnel delantero. Respondió Naruto con fuerza, tosiendo levemente debido al polvo suspendido en el aire. Al girarse para continuar por el único camino disponible, el rubio se dio cuenta de que había llegado a una cámara subterránea cavernosa y monumental. El techo se elevaba decenas de metros hacia arriba, cubierto de estalagmitas translúcidas que brillaban con un fulgor rosado y violeta. Y allí, en el centro exacto de la vasta cámara, de pie sobre una plataforma de cristal perfectamente pulido, se encontraba Guren. La kunoichi vestía su indumentaria habitual, con la capa ondeando suavemente ante la ligera corriente de aire subterráneo. Al escuchar los pasos, giró lentamente el rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer al joven Uzumaki, sorprendida de verlo allí, en el corazón mismo de las operaciones que Orochimaru mantenía ocultas. «¿Tú, qué haces en este lugar, chico?», preguntó Guren, su voz rebotando con eco en la inmensidad de la cueva mientras sus manos adoptaban una postura defensiva por puro instinto. Este sector está bajo el control directo de las fuerzas de la serpiente. Si te encuentras con otros antes de salir de aquí, no tendrán piedad contigo. Vine en una misión con mi equipo, pero eso ya no importa, respondió Naruto, avanzando unos pasos hacia el centro de la plataforma, sin mostrar intenciones de huir ni de levantar armas contra ella. Desde el día en que nos vimos en el desfiladero, no he dejado de pensar en ti. En lo que dijiste, en lo que compartimos. Sé que no fue una casualidad. Guren sintió que el suelo bajo sus pies perdía estabilidad, no por un temblor físico, sino por el impacto directo de aquellas palabras. Durante toda su vida, había sido un instrumento de guerra, un peón moldeado por el sufrimiento y la fría ambición de su maestro, acostumbrada al desprecio o al temor de quienes la rodeaban. Nadie le había hablado jamás con esa franqueza desarmante, y mucho menos un ninja de la hoja, la aldea que teóricamente era su enemiga jurada. Eres un insensato, murmuró Guren, bajando lentamente la guardia mientras la tensión en sus hombros se desvanecía, reemplazada por una profunda y melancólica vulnerabilidad. No sabes lo que significa estar atado a una organización como esta. Si Orochimaru descubre que hemos entablado contacto, no dudará en eliminarnos a ambos sin vacilar.
No le temo a Orochimaru ni a nadie, declaró Naruto con una convicción absoluta, deteniéndose a escasos metros de ella, donde el brillo de sus respectivos chakras comenzaba a fundirse en el aire, creando un halo luminoso alrededor de ambos. Si este poder nos condena a estar solos, entonces encontraremos la manera de romper esas cadenas juntos. No tienes que seguir cargando con todo este peso tú sola. Guren lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira o ingenuidad infantil en el azul profundo de sus ojos. En su lugar, solo encontró una calidez inquebrantable, un reflejo puro de la fuerza que ella misma había anhelado tener toda su vida. Las defensas que había tardado años en construir comenzaron a resquebrajarse desde los cimientos, cediendo ante la abrumadora sinceridad del joven. Sin mediar palabra, Guren dio el paso final que separaba sus mundos. Levantó una mano y, con un movimiento suave de sus dedos, hizo que el suelo cristalino a su alrededor floreciera en un intrincado jardín de pétalos de vidrio brillante que iluminó toda la caverna oscura, sellando en ese instante un pacto silencioso que cambiaría para siempre el rumbo de sus destinos. El destello rosado y violeta que brotaba del suelo iluminaba los rostros de ambos con una claridad casi fantasmal. En el interior de esa vasta caverna subterránea, el tiempo parecía haberse detenido. Guren, acostumbrada a medir cada paso en función de la supervivencia y de la lealtad ciega que le había jurado a Orochimaru, sintió que el control absoluto que creía tener sobre su vida se desvanecía ante la mirada decidida del joven Uzumaki. No tienes idea de lo peligroso que es lo que estás diciendo, Naruto, murmuró Guren con un hilo de voz, intentando recuperar la compostura mientras las formaciones cristalinas a su alrededor titilaban al compás de sus emociones agitadas. Orochimaru no es alguien a quien se pueda desafiar con buenas intenciones y promesas vacías. Su ambición abarca todo el continente Shinobi, y cualquiera que se interponga en su camino, o que intente traicionarlo, es eliminado sin piedad. Yo no estoy haciendo promesas vacías, respondió Naruto con total firmeza, dando un paso más hacia ella, acortando la distancia hasta que pudo sentir el calor corporal que emanaba de la kunoichi. Sé lo que es vivir en la oscuridad, sentir que el mundo entero te da la espalda y que tu propio poder es una maldición de la que nadie quiere hacerse cargo. Pero tú me demostraste que este elemento no es solo destrucción. También puede crear belleza, puede conectar a dos personas que estaban completamente solas. Guren contuvo la respiración. Las palabras de Naruto golpearon directamente las murallas más profundas de su corazón, desatando una avalancha de recuerdos dolorosos de su infancia, de su eterno anhelo por encontrar un lugar al que pertenecer y un propósito genuino. Por primera vez en muchos años, las lágrimas amenazaron con romper la fría fachada que había mantenido ante el mundo. Sin mediar palabra, extendió una mano enguantada y rozó suavemente la mejilla de Naruto. El contacto fue frío debido al chakra cristalino que siempre la acompañaba, pero la intensidad de la emoción detrás de ese gesto era abrasadora. Si decides seguir este camino a mi lado, no habrá marcha atrás, advirtió Guren en un susurro grave, buscando en sus ojos azules cualquier atisbo de duda. Te convertirás en un objetivo para la organización, y los ninjas de tu propia aldea te verán con recelo si descubren la verdad sobre tu poder. No me importa lo que digan los demás, afirmó Naruto con una sonrisa sincera y luminosa, cubriendo con su propia mano la de Guren. Mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Seremos nosotros dos contra lo que sea necesario. Un temblor leve interrumpió el momento. El eco distante de pasos apresurados y el sonido de kunais chocando contra la roca resonaron a través de los túneles laterales. El equipo de Konoha se estaba acercando tras abrirse paso entre los escombros. Guren frunció el ceño, recuperando de inmediato el instinto táctico de la kunoichi experimentada. Sabía que el tiempo se había agotado y que permanecer allí juntos pondría en peligro la vida de ambos antes de que estuvieran preparados para dar el siguiente golpe. Tienen que encontrarte, dijo Guren con rapidez, retirando lentamente la mano mientras daba un paso atrás. Vuelve con los tuyos, Naruto. Mantén esto en secreto y espera mi señal. Nuestros caminos volverán a cruzarse muy pronto, te lo prometo. Antes de que Naruto pudiera replicar, el cuerpo de Guren comenzó a disolverse en un millar de fragmentos cristalinos que se dispersaron en el aire como polvo de estrellas impulsado por una ráfaga de viento, dejando tras de sí únicamente el eco de su promesa y una delicada sortija de cristal puro que quedó reposando sobre la palma abierta del joven Uzumaki. Segundos después, Kakashi y Sakura irrumpieron en la cámara principal, con las armas listas para el combate. Naruto. ¿Estás bien?
Escuchamos ruidos extraños por aquí, exclamó Sakura, corriendo hacia él con evidente preocupación. Sí, Sakura-chan, estoy bien, respondió Naruto con tranquilidad, cerrando con fuerza la mano sobre la sortija de cristal para guardarla a buen recaudo en su bolsillo, mientras una sonrisa de absoluta determinación se dibujaba en su rostro. Solo estaba explorando. Vámonos a casa. Sé exactamente lo que tengo que hacer a partir de ahora. Las noches en Konoha solían ser un remanso de paz para la mayoría de sus habitantes, pero para Naruto Uzumaki, el silencio nocturno se había convertido en el escenario de una transformación profunda. En su habitación, bañado por la luz plateada que se filtraba a través de la ventana abierta, el joven rubio observaba fijamente la pequeña sortija de cristal que Guren le había dejado. Bajo los rayos de la luna, el anillo emitía un brillo tenue, casi viviente, como si estuviera conectado directamente al latido de su propio corazón. Cada día que pasaba en la aldea se volvía más difícil de soportar. Sus entrenamientos habituales con Kakashi y sus interacciones con el resto del equipo parecían un eco lejano frente a la intensidad del vínculo que había comenzado a forjar con la Kunoichi renegada. Sabía que los riesgos eran colosales. Si el consejo o los altos mandos de la hoja descubrían que poseía un Kekkei Genkai prohibido y que mantenía contacto con una subordinada directa de Orochimaru, las consecuencias serían desastrosas. Sin embargo, el miedo había quedado atrás, reemplazado por una convicción absoluta. A medianoche, cuando el sueño absoluto dominaba las calles y las patrullas Anbu realizaban sus rondas rutinarias, Naruto decidió actuar. Con un movimiento rápido y silencioso, creó un par de clones de sombra para que ocuparan su lugar en la cama y se descolgó con agilidad por el marco de la ventana. Utilizando sus habilidades de infiltración y velocidad, esquivó los puestos de control perimetrales y se adentró en la oscuridad del espeso bosque que rodeaba los límites del País del Fuego. El punto de encuentro acordado tácitamente se encontraba en un antiguo claro rodeado de colinas rocosas, un lugar solitario donde la influencia de la civilización se desvanecía por completo. El viento soplaba con fuerza entre las copas de los árboles, meciendo las hojas con un murmullo constante. Naruto se detuvo en el centro del claro, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte oscuro. No tuvo que esperar demasiado. A pocos metros de distancia, el suelo pareció fracturarse con un sonido cristalino y elegante, y de entre las partículas de luz rosada emergió la figura esbelta de Guren. Llevaba la capa oscura ligeramente abierta, y su expresión, aunque siempre seria y calculadora, mostraba un destello de genuino alivio al ver al joven rubio allí, esperándola sin vacilar. Sabía que vendrías, Naruto, dijo Guren en un susurro que se fundió con el viento de la noche, acercándose con pasos seguros hasta quedar a escasos centímetros de él. Te dije que no iba a huir de esto, respondió Naruto con una sonrisa cálida, sacando la sortija de cristal de su bolsillo y mostrándosela. No importa cuán peligroso sea el camino ni lo que diga Orochimaru o los líderes de mi aldea. Lo nuestro no es un capricho, es algo real. Guren sintió que una oleada de calor indescriptible recorría su pecho, disipando el frío y la soledad que habían moldeado su existencia desde la infancia. Extendió la mano y tomó la sortija, volviendo a colocarla con delicadeza en el dedo anular de Naruto, cerrando su palma sobre la de él con firmeza. Orochimaru está moviendo sus piezas en las sombras, advirtió Guren, cambiando a un tono más grave y estratégico, analizando el panorama actual. Sus experimentos y la búsqueda de nuevos cuerpos están llegando a un punto crítico. Tarde o temprano, exigirá un movimiento en el tablero que obligará a una confrontación abierta. No puedo seguir cumpliendo sus órdenes ciegamente, pero desertar ahora requiere un plan perfecto para que no nos cace antes de que estemos listos. Entonces nos prepararemos juntos, afirmó Naruto sin dudar ni un segundo, apretando su mano con seguridad. Ya no estás sola en esto, Guren. Si esa serpiente intenta hacernos daño o separarnos, destruiremos sus planes desde la raíz. Las palabras de Naruto resonaron con la fuerza de un juramento sagrado. Guren lo miró fijamente a los ojos, encontrando en esa mirada azul un refugio inquebrantable y un futuro que jamás se había atrevido a imaginar para sí misma. Sellando el pacto bajo la luz de la luna, la Kunoichi inclinó ligeramente el rostro y unió sus labios con los de Naruto en un beso suave pero cargado de toda la intensidad y la promesa de un amor forjado en el cristal más puro y resistente del mundo shinobi. El amanecer sobre Konoha trajo consigo una claridad fría y distante, muy alejada de la calidez del pacto que Naruto había sellado la noche anterior bajo la luz de la luna.
De vuelta en su habitación gracias a la astucia de sus clones de sombra, el joven rubio se incorporó en su futón sintiendo una energía completamente renovada. La presencia de Guren en su vida ya no era un secreto aterrador, sino una fuerza motriz que le otorgaba un propósito inquebrantable. Sin embargo, sabía que el margen de error era inexistente. Cualquier descuido en sus misiones diarias o en sus expresiones podría delatar el cambio profundo que se estaba gestando en su interior. A cientos de kilómetros de allí, en los dominios oscuros y laberínticos de la guarida principal de Orochimaru, la tensión se cortaba con un cuchillo. Guren caminaba por los pasillos de piedra húmeda con su habitual fachada de fría impasibilidad, ocultando con maestría el torbellino de emociones que la consumía desde su último encuentro con el joven Uzumaki. «Te ves distinta, Guren». Una voz siseante y calculadora la interceptó justo al doblar hacia la cámara de experimentos. Kabuto Yakushi salió de las sombras, ajustándose los lentes mientras una sonrisa sutil y escéptica se dibujaba en su rostro. Tus salidas a las zonas fronterizas se han vuelto cada vez más frecuentes, y los informes de patrullaje muestran una precisión inusual al borrar tus propios rastros. ¿Hay algo que Orochimaru-sama deba saber sobre tus actividades recientes? Guren detuvo sus pasos al instante. Su corazón dio un vuelco, pero su rostro se mantuvo tan imperturbable como el cristal más duro. Giró lentamente el cuerpo hacia Kabuto, mirándolo con una frialdad gélida que desafiaba sus insinuaciones. Mis movimientos responden estrictamente a la seguridad de las rutas de abastecimiento y a la eliminación de posibles informantes de Konoha, Kabuto respondió Guren con voz firme y cortante, sin vacilar ni un segundo. Si tienes dudas sobre mi lealtad a Orochimaru-sama, puedes ir tú mismo a interrogarlo o revisar los registros de los espías caídos. No toleraré que cuestiones mi efectividad. Kabuto la analizó en silencio durante unos segundos interminables, buscando algún temblor en su voz o alguna señal de nerviosismo. Al no encontrar nada más que una hostilidad genuina, dio media vuelta con una sonrisa ambigua. Solo cumplo con mi deber de mantener todo bajo control, Guren. Orochimaru-sama tiene planes muy ambiciosos para las próximas semanas, y necesitaremos que todas nuestras piezas estén en perfectas condiciones, dijo el subordinado antes de perderse nuevamente en la oscuridad del pasillo. Guren exhaló un suspiro contenido que no sabía que estaba reteniendo. Sabía que el tiempo se estaba agotando con rapidez. Los planes de la serpiente para obtener un poder inmenso en el exterior estaban por ponerse en marcha, lo que significaba que pronto se vería obligada a participar en movimientos que ya no estaba dispuesta a respaldar sola. Necesitaba acelerar los preparativos con Naruto para asegurar un golpe definitivo antes de que Orochimaru descubriera la verdad. Esa misma noche, aprovechando el cambio de guardia en los perímetros de Konoha, Naruto logró escabullirse una vez más. Guiado por una resonancia de chakra sutil que latía en su pecho como un segundo corazón, corrió a través de los bosques sombríos hasta llegar al punto de encuentro acordado, un valle oculto entre formaciones rocosas donde la vegetación daba paso a un terreno de piedra lisa y brillante. Guren ya lo estaba esperando allí, de pie sobre una gran losa de granito. Al ver llegar al rubio, la dureza de su expresión se desvaneció por completo, reemplazada por una calidez profunda que solo mostraba ante él. «Llegaste», dijo Guren con un tono suave, dando un paso al frente para acortar la distancia. «Siempre lo haré», respondió Naruto con una sonrisa luminosa, deteniéndose frente a ella. «Kabuto está sospechando, ¿verdad? Lo vi en tu mirada antes de venir». «Sí, la serpiente y su mano derecha se están volviendo demasiado observadoras», afirmó Guren, tomando las manos de Naruto con firmeza, sintiendo el calor de su piel a través de los guantes. Los planes de Orochimaru para capturar el poder de las tres colas en el lago están por comenzar. Nos utilizarán a muchos de nosotros como peones desechables. Pero no pienso seguir sus reglas ni un segundo más. Entonces jugaremos nuestras propias cartas, declaró Naruto con una determinación feroz en los ojos azules, apretando sus manos con seguridad. Iremos a ese lago. Si Orochimaru intenta usar esa situación a su favor, destruiremos sus planes desde adentro y saldremos de allí juntos para siempre. Guren lo miró con una mezcla de admiración y profundo amor. En un mundo donde la traición y la muerte eran el pan de cada día, el joven Uzumaki se había convertido en su única certeza y en el refugio por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Uniendo sus frentes en un gesto de absoluta confianza, ambos reafirmaron su alianza, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba en el horizonte shinobi. La niebla perpetua que cubría el vasto y solitario lago fronterizo parecía absorber hasta el más mínimo rayo de sol, creando un ambiente opresivo y fantasmal.
Este era el territorio donde las leyendas del mundo shinobi situaban al temible Bijulu de 3 colas, una bestia de chakra indomable que dormía bajo las aguas oscuras. Para Orochimaru y sus subordinados, el lago representaba el objetivo de una fase crucial en sus oscuros experimentos. Para Guren, se había convertido en el escenario donde jugaría su carta más arriesgada. De pie sobre un saliente rocoso que dominaba la orilla brumosa, Guren observaba las aguas estancadas con el rostro imperturbable. Detrás de ella, a unos cuantos metros de distancia, los miembros de su escuadrón especial y el siempre cauto Kabuto Yakushi evaluaban los preparativos tácticos. Todo está listo, Guren anunció Kabuto, ajustándose los lentes mientras una sonrisa calculadora cruzaba su rostro. Orochimaru-sama espera resultados impecables. El sellado y la extracción de la bestia no deben fallar bajo ningún concepto. Conoces las consecuencias de un fracaso. No necesito que me recuerdes cuáles son mis órdenes, Kabuto respondió Guren con voz cortante y fría, sin volverse a mirarlo. Ocúpate de vigilar los flancos exteriores. Yo me encargaré de establecer el perímetro central con mi elemento cristal. Kabuto la analizó por un instante con recelo, pero asintió lentamente antes de desaparecer entre los matorrales oscuros para supervisar el despliegue de los demás subordinados. Guren exhaló un suspiro imperceptible. El peso de la farsa era agobiante, pero la certeza de que Naruto se encontraba en camino le otorgaba una fuerza inquebrantable. Sabía que el joven Uzumaki no tardaría en aparecer. La resonancia de su chakra compartido funcionaba como un faro invisible que atravesaba cualquier distancia. A pocos kilómetros de allí, surcando los árboles a una velocidad vertiginosa bajo el amparo de la tarde nublada, Naruto avanzaba con el corazón latiendo con fuerza. Tras haber eludido con astucia las estrictas guardias de Konoha utilizando una distracción calculada con clones de sombra, se había adentrado de lleno en el territorio neutral del país de los arrozales. No le importaba el riesgo de ser considerado un desertor o un traidor por su propia aldea. Su única prioridad era llegar a tiempo y estar al lado de Guren cuando el plan de Orochimaru comenzara a desmoronarse. Al llegar a las inmediaciones del lago prohibido, la densa niebla pareció cerrarse a su alrededor, reduciendo la visibilidad a escasos metros. El aire estaba cargado de una presión densa, una energía salvaje y acuática que advertía sobre la presencia de la gran bestia en las profundidades. Naruto redujo la velocidad, moviéndose con sigilo felino entre las rocas húmedas y cubiertas de musgo. Fue entonces cuando percibió un destello sutil, un brillo rosado y cristalino que parpadeaba débilmente detrás de una formación de piedra apartada de los campamentos principales de la serpiente. Sin vacilar ni un segundo, se desvió hacia el punto de origen. Al doblar una pared de roca escarpada, la encontró. Guren estaba allí, de espaldas al acantilado, esperando. Al escuchar el crujir de las pisadas sobre el suelo húmedo, giró el rostro de inmediato. La fría fachada de Kunoichi despiadada se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada de profundo alivio y un brillo cálido en los ojos. Llegaste, dijo Guren en un susurro apenas audible sobre el murmullo del agua del lago. Te dije que no iba a faltar, respondió Naruto con una sonrisa decidida, acortando la distancia de un salto hasta quedar frente a ella. Nadie va a separarnos, Guren. Ni Orochimaru ni su ejército de experimentos. Guren extendió la mano y acarició la mejilla del joven rubio, sintiendo la calidez de su piel en contraste con el frío ambiente del lago. El plan de la serpiente para extraer al Sanbi está a punto de ponerse en marcha, advirtió Guren con seriedad, tomando sus manos con firmeza. Nos usarán en el centro del caos. Pero cuando llegue el momento oportuno, golpearemos juntos desde el interior y destruiremos su control sobre este lugar para siempre. Estoy listo para lo que sea, afirmó Naruto, apretando sus manos con absoluta seguridad y sellando su promesa con un beso firme y apasionado que desafió la oscuridad del entorno. La superficie del lago prohibido comenzó a agitarse con una violencia inusitada, rompiendo la calma precaria que había mantenido la niebla durante horas. Burbujas gigantescas de aire y chakra denso brotaron desde las profundidades, estallando en la superficie con un estruendo sordo que hizo temblar la tierra bajo los pies de los shinobi apostados en la orilla. El momento había llegado. La operación de extracción y control del Sanbi, el monstruo de 3 colas, se puso en marcha bajo las órdenes indirectas de Orochimaru. Desde su posición elevada, Guren observaba el espectáculo con el rostro completamente inexpresivo, manteniendo la fachada de lealtad absoluta que exigía su posición.
Sin embargo, en su interior, cada fibra de su ser estaba sincronizada con la presencia de Naruto, quien aguardaba oculto a pocos metros, preparado para irrumpir en el momento exacto en que el caos rompiera las líneas enemigas. Es hora, murmuró Kabuto Yakushi, apareciendo sigilosamente a espaldas de Guren con una sonrisa calculadora y fría reflejada en sus lentes. El sello inicial está listo. Guren, debes utilizar tu elemento cristal para estabilizar el perímetro y contener los primeros movimientos de la bestia. No podemos permitir márgenes de error. Comprendido, respondió Guren con voz firme, sin girar el rostro para mirarlo. Con un movimiento fluido y letal, Guren descendió por el talud rocoso hasta la orilla misma del agua turbulenta. Realizó una serie rápida de sellos manuales y golpeó el suelo con la palma abierta. Shiton Suish Cabe elemento cristal, muro de cristal de agua. Inmensos pilares y murallas translúcidas brotaron a lo largo de la ribera, formando una barrera formidable destinada a contener el desborde de agua y chakra que la bestia estaba a punto de desatar. Pero lo que Kabuto y los demás subordinados ignoraban era que los puntos de apoyo de esa estructura no estaban diseñados para encerrar al monstruo, sino para canalizar una frecuencia específica, un código secreto que resonaba directamente con el chakra de Naruto. En ese preciso instante, un destello de luz azul y rosada rasgó la niebla. Naruto emergió de entre los árboles con una velocidad impresionante, saltando directamente sobre la barrera de cristal construida por Guren. Su cuerpo emanaba un chakra denso y poderoso, moldeado al instante con la misma naturaleza cristalina que compartía con la Kunoichi. No dejaré que sigan usando este lugar para sus experimentos. Gritó Naruto, aterrizando con fuerza junto a Guren sobre una plataforma de cristal suspendida sobre el agua revuelta. El impacto visual y táctico dejó a los subordinados de la serpiente completamente atónitos. Kabuto ensanchó los ojos detrás de sus cristales, dando un paso al frente con incredulidad al reconocer al joven ninja de la hoja y percibir la naturaleza exacta de su técnica. El chico de Konoha. Balbuceó Kabuto, apretando los dientes con furia al comprender la traición al instante. Guren, traidora. ¿Qué significa esto? Significa que se acabó el juego, Kabuto, respondió Guren con una frialdad absoluta, girándose para enfrentar a su antiguo aliado mientras extendía los brazos a los lados. Del fondo del lago, un rugido ensordecedor sacudió el mundo entero. Las aguas se abrieron en dos y una masa colosal de color grisáceo, coronada por tres colas pesadas y amenazantes, emergió con furia ciega. El Zambi había despertado, y su presencia desató una presión descomunal que amenazaba con aplastar todo a su alrededor. Sin embargo, en lugar de retroceder o enfrentarse entre sí, Guren y Naruto se posicionaron hombro con hombro frente al caos desatado. Con una sincronización perfecta que desafiaba cualquier lógica de combate individual, ambos levantaron las manos al unísono. Sus chakras se fundieron en el aire, creando un resplandor luminoso tan intenso que hizo retroceder temporalmente la oscuridad del lago. Shitonkesh Rengoku elemento cristal purgatorio de cristal. Una red gigantesca de cristales afilados y puros brotó simultáneamente desde el lecho del lago y las paredes del acantilado, formando una cúpula colosal que comenzó a envolver y neutralizar la furia descontrolada de la bestia, al tiempo que bloqueaba por completo el avance de Kabuto y los refuerzos enemigos. En medio de la tormenta de luz y gemas, Naruto y Guren se miraron por una fracción de segundo, confirmando con una sonrisa firme que, pase lo que pase, enfrentarían juntos cualquier destino. La cúpula de cristal masiva que Naruto y Guren habían levantado al unísono brillaba con una intensidad cegadora, reflejando los destellos furiosos del chakra del Zambi en su interior. La bestia de tres colas golpeaba con desesperación las paredes translúcidas, generando ondas expansivas que hacían temblar las aguas oscuras del lago y agrietaban el suelo circundante. Sin embargo, la estructura geométrica poseía una resistencia descomunal, reforzada por la fusión perfecta de dos voluntades que habían decidido romper sus cadenas de una vez por todas. Fuera de la cúpula, en la orilla opuesta, el caos se desataba entre las filas de los subordinados de Orochimaru. Kabuto Yakushi, con los lentes desalineados por la furia y la incredulidad, gesticulaba con rabia mientras intentaba coordinar a los ninjas renegados restantes. Estúpidos. No dejen que escapen. Si la trampa falla, Orochimaru-sama se enterará de esta traición y no habrá piedad para ninguno de ustedes. Gritaba Kabuto, lanzando una lluvia de kunais con sellos explosivos hacia la base de la barrera de cristal. Las explosiones retumbaron ensordecedoramente, levantando cortinas de humo, tierra y astillas de mineral.
Pero los ataques externos rebotaban o se disipaban contra la densa red de cristales entrelazados que Naruto y Guren mantenían activa mediante un flujo constante de chakra puro. En el interior del perímetro protegido, de pie sobre una plataforma elevada de cristal puro, Guren mantenía las palmas de las manos apoyadas firmemente sobre la superficie, respirando con agitación pero con una sonrisa genuina dibujada en los labios. Su mente, que durante años había estado encadenada al miedo, a la culpa y a la obediencia ciega hacia la serpiente, se sentía por fin ligera y despejada. A su lado, Naruto se giró hacia ella con una mirada de profunda admiración y afecto, disipando el cansancio físico con la fuerza inagotable que caracterizaba al joven Uzumaki. Lo estamos logrando, Guren, dijo Naruto con voz firme, sosteniendo su mano libre para transmitirle seguridad. Nadie va a volver a dictar lo que debemos hacer. Sí, respondió Guren, apretando su mano con fuerza y devolviéndole una mirada cargada de una ternura que jamás había mostrado ante nadie más en el mundo shinobi. Gracias a ti, por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algún lugar real. Ya no soy un arma rota. Soy dueña de mi propio destino. Un último y titánico golpe del Zanbi contra el interior de la cúpula provocó que la estructura alcanzara su límite de contención energética, disipándose en 1.000.000 de partículas de luz rosada que cayeron sobre el agua como una lluvia de polvo estelar. La bestia, momentáneamente agotada y desorientada por la presión del sello improvisado, se sumergió de regreso en las profundidades turbias del lago, perdiéndose en la oscuridad. Aprovechando la cortina de humo provocada por la disipación del cristal y la confusión general de las fuerzas enemigas, Guren y Naruto no perdieron ni un segundo. Con un movimiento sincronizado, utilizaron un jutsu de desplazamiento rápido, fundiéndose con los destellos minerales del terreno y alejándose a toda velocidad hacia la espesura del bosque fronterizo, dejando atrás a un furioso Kabuto que gritaba órdenes inútiles al vacío. Lejos de los dominios de la serpiente y con los puentes quemados ante la aldea de Konoha, ambos jóvenes avanzaron juntos por los senderos iluminados por la luz del atardecer, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero dispuestos a recorrerlo de la mano, con un amor y un poder tan indestructibles como el cristal que los había unido. El viento soplaba con fuerza a través de los picos montañosos que separaban el país de los arrozales de las tierras neutrales, arrastrando consigo la fría neblina de la madrugada. Lejos de las comodidades y restricciones de Konoha, y libres de las cadenas oscuras y opresivas de la guarida de Orochimaru, Naruto, Uzumaki y Guren avanzaban a paso firme por un sendero escarpado, rodeados por un paisaje donde la naturaleza misma parecía rendir homenaje a su afinidad elemental. Tras el caótico enfrentamiento en el lago prohibido y la exitosa huida de las fuerzas enemigas, ambos habían cruzado la frontera hacia una región montañosa olvidada por los grandes clanes y las aldeas ocultas. Para Naruto, dejar atrás las murallas de la hoja significaba una ruptura definitiva con su pasado de rechazo e incomprensión. Para Guren, implicaba la destrucción total de la lealtad ciega que había guiado su vida durante años. Sin embargo, ninguno de los dos sentía remordimiento ni miedo. Al caminar codo a codo, con las manos rozándose ocasionalmente al compás de la marcha, la incertidumbre del futuro se transformaba en una emocionante promesa de libertad. Al caer la tarde, buscando refugio del viento helado que descendía de las cumbres, encontraron una amplia cueva natural excavada en la base de un acantilado de roca pura. El interior del refugio estaba bañado por una tenue luz natural que se filtraba a través de grietas superiores, iluminando formaciones minerales únicas que cubrían las paredes como diamantes en bruto. Este lugar servirá por ahora, dijo Guren, deteniéndose en el centro de la caverna, exhalando un suspiro de alivio mientras dejaba caer su capa sobre una roca lisa. Estamos a una distancia prudente de cualquier ruta de patrullaje de la serpiente, y los ninjas de tu aldea tardarán semanas en rastrearnos en este laberinto montañoso. Pues qué buen escondite hemos encontrado, respondió Naruto con una sonrisa luminosa, dejándose caer al suelo con las manos apoyadas en la nuca mientras observaba las paredes brillantes. Aunque, para ser sincero, este sitio se parece demasiado a nosotros. Pura roca y cristal por todas partes. Guren no pudo evitar esbozar una sonrisa genuina, una expresión suave y cálida que rara vez mostraba ante el mundo, reservándola exclusivamente para el joven rubio. Se acercó con elegancia y se sentó a su lado, cruzando las piernas mientras contemplaba el reflejo de la luz en las paredes cristalinas. Nunca imaginé que llegaría a este punto, Naruto, confesó Guren en un tono más bajo, con la mirada perdida en los destellos rosados que los rodeaban. Durante toda mi infancia y juventud, creí que mi poder era una maldición destinada a traer destrucción y soledad.
Me enseñaron a ser un arma fría, a no confiar en nadie y a obedecer sin cuestionar. Cuando te vi por primera vez en el desfiladero, pensé que eras solo una molestia, un reflejo incómodo de lo que yo misma intentaba enterrar. Y al final terminamos siendo exactamente lo que necesitábamos el uno para el otro, interrumpió Naruto con total naturalidad, girándose para mirarla fijamente a los ojos azules, llenos de una sinceridad desarmante. Ya no estás sola, Guren. Lo que llevamos dentro no es una maldición. Es nuestro poder, y lo usaremos para proteger nuestra propia historia, nadie más la va a escribir por nosotros. Las palabras de Naruto resonaron con la fuerza de un ancla en el interior de Guren, disipando cualquier rastro de duda o culpa que aún pudiera persistir en los recovecos de su memoria. Sin vacilar un segundo, la kunoichi se inclinó hacia adelante y acortó la distancia entre ambos, uniendo sus labios en un beso profundo, apasionado y lleno de una ternura infinita que contrastaba con la dureza del entorno rocoso. Las manos de Guren se deslizaron suavemente por la nuca de Naruto, mientras el joven la abrazaba por la cintura, acercándola con firmeza hacia su pecho en un gesto de absoluta protección y entrega mutua. El calor de ese momento pareció alterar la energía de la cueva misma. A su alrededor, diminutas partículas de chakra cristalino comenzaron a flotar en el aire, girando en una espiral suave y luminosa que iluminó todo el refugio con un resplandor rosado y violeta, como si el propio mundo celebrara la unión indisoluble de dos almas que habían encontrado su hogar en el exilio. Cuando finalmente se separaron, con la respiración ligeramente agitada pero con una paz absoluta en el rostro, Guren apoyó la cabeza contra el hombro de Naruto, sintiendo el latido constante y firme de su corazón. Mañana comenzaremos de verdad, murmuró Guren con voz suave, cerrando los ojos mientras disfrutaba del calor de su compañía. Si queremos sobrevivir por nuestra cuenta en este mundo, tendrás que aprender a dominar las técnicas más avanzadas del elemento cristal. Tu potencial bruto es inmenso, pero juntos lo convertiremos en un arte impenetrable. Lo que tú digas, instructora, respondió Naruto con una sonrisa pícara y divertida, rodeando sus hombros con un brazo para abrazarla con más fuerza contra él. Pero te advierto que soy un alumno muy rápido cuando se trata de aprender cosas contigo. Bajo el refugio de la cueva de cristal, con la inmensidad de las montañas protegiéndolos del exterior, ambos jóvenes sellaron el inicio de su nueva vida, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les pusiera enfrente, con la certeza absoluta de que su amor era tan resistente y eterno como el cristal más puro del mundo shinobi. Los primeros rayos del sol matutino atravesaron las altas cumbres montañosas, tiñendo el paisaje exterior de un dorado intenso que contrastaba con la fría neblina de la altitud. En el interior de la cueva de cristal, el ambiente era templado, protegido por las propiedades aislantes de las formaciones minerales que los rodeaban. Naruto abrió los ojos con lentitud, sintiendo una energía desbordante recorriendo cada fibra de su cuerpo. A su lado, Guren ya se encontraba despierta, observándolo con una mezcla de calma y profunda complicidad mientras ajustaba las correas de su indumentaria ninja. Buenos días, dormilón, dijo Guren con una ligera sonrisa, un gesto suave que iluminó su rostro antes de ponerse de pie con elegancia. Espero que hayas descansado bien, porque hoy el entrenamiento real comienza. El mundo exterior no va a darnos tregua, y si queremos mantenernos un paso adelante tanto de la hoja como de la serpiente, debes aprender a refinar ese chakra tuyo. Estoy listo para lo que sea, respondió Naruto con entusiasmo, incorporándose de un salto y estirando los brazos con energía. No importa lo difícil que sea el jutsu, voy a dominarlo por completo. Minutos después, ambos salieron a una amplia meseta de roca pura situada justo frente a la entrada de la cueva, un mirador natural rodeado de abismos donde el viento soplaba con fuerza. Guren adoptó una postura seria, de instructora estricta, marcando las pautas fundamentales del arte que compartían. El elemento cristal no es solo fuerza bruta o la capacidad de congelar materia al azar, Naruto, explicó Guren, extendiendo una mano de la cual brotó instantáneamente un disco de cristal perfectamente facetado que giraba con suavidad sobre su palma. El Shiton requiere un control absoluto de la frecuencia del chakra. Tu mayor ventaja son tus descomunales reservas de energía vital, pero si no aprendes a canalizarlas con precisión milimétrica, el exceso de chakra romperá tus propias estructuras antes de impactar al enemigo. Tienes que aprender a moldear el cristal como si fuera una extensión fluida de tu propia respiración. Naruto asintió con seriedad, absorbiendo cada palabra. Cerró los ojos, respiró hondo y se concentró en el flujo interno de su energía, separando la marea densa del zorro de las 9 colas y aislando su propia esencia pura.
Al exhalar, extendió las manos hacia adelante. Un destello brillante estalló entre sus palmas. Intentó replicar el disco de Guren, pero debido a un exceso repentino de entusiasmo, el chakra brotó con demasiada fuerza, provocando que la estructura cristalina creciera de forma descontrolada y estallara en un millar de fragmentos afilados que salieron disparados en todas direcciones. ¡Cuidado! Exclamó Guren con agilidad, cruzando los brazos mientras creaba un escudo protector de cristal que desvió las esquirlas sin sufrir daños. Naruto se quedó mirándose las manos con frustración contenida, rascándose la nuca con una sonrisa apenada. Lo siento. Se me fue un poco la mano con la energía, admitió el rubio, rindiéndose ante su propia impaciencia. Guren se acercó con paso firme, disipando su escudo defensivo. En lugar de reprenderlo con dureza, detuvo sus pasos a escasos centímetros de él, levantó las manos y colocó suavemente las suyas sobre las de Naruto, guiando sus palmas con paciencia. No luches contra tu propio chakra, Naruto, susurró Guren cerca de su oído, su voz impregnada de una calma absoluta que disipó de inmediato la tensión del joven. Siente el ritmo de mi energía y sincronízalo con el tuyo. Imagina que el cristal no es un arma pesada, sino un espejo que refleja exactamente lo que tienes en el interior. Naruto cerró los ojos de nuevo, dejándose guiar por el tacto y la frecuencia del chakra de Guren. Al notar cómo la energía de ambos se entrelazaba en una sintonía perfecta, una nueva sensación de armonía recorrió su cuerpo. Volvió a exhalar con lentitud y, esta vez, el resultado fue completamente distinto. De sus manos brotó una hoja de cristal larga, elegante y translúcida, perfectamente equilibrada y sin una sola imperfección. La luz del sol se reflejó en su filo con un brillo cegador. Lo lograste, dijo Guren con una sonrisa radiante de orgullo genuino, separando lentamente sus manos mientras lo miraba con admiración. Tienes una capacidad de aprendizaje increíble. Durante las horas siguientes, la meseta se convirtió en el escenario de un entrenamiento intenso y apasionante. Guren le enseñó técnicas avanzadas de desplazamiento rápido utilizando formaciones de cristal bajo sus pies, tácticas de camuflaje y la creación de espejos ilusorios capaces de desconcertar a cualquier enemigo en combate cercano. Naruto asimilaba cada lección con una dedicación voraz, impulsado tanto por su deseo de proteger a la Kunoichi como por la profunda conexión que cada movimiento reforzaba entre ellos. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, teñiendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, ambos se sentaron al borde del acantilado, con las piernas colgando sobre el abismo y los hombros rozándose cálidamente. Has mejorado más en un solo día de lo que muchos tardan meses en conseguir, reconoció Guren en un tono suave, apoyando la cabeza contra el hombro de Naruto mientras contemplaban el horizonte. Contigo como instructora, es imposible hacerlo mal, respondió Naruto con una sonrisa pícara, rodeando su cintura con un brazo para atraerla más hacia él. Además, tengo la mejor motivación del mundo para convertirme en alguien fuerte. Guren cerró los ojos, disfrutando de la paz inquebrantable de ese momento, sabiendo que aunque las sombras del mundo exterior tarde o temprano volverían a alcanzarlos, ya no temían a nada mientras estuvieran juntos, forjando su propio destino con las manos unidas. La noche en la cordillera montañosa descendió con una quietud gélida, envuelta en un manto de estrellas que brillaban con intensidad sobre las cumbres nevadas. Dentro de la cueva de cristal, una fogata improvisada proyectaba sombras danzantes contra las paredes translúcidas, creando un ambiente cálido que contrastaba sharply con el viento helado que soplaba en el exterior. Naruto y Guren se encontraban sentados cerca del fuego, compartiendo un silencio cómodo y cómplice. Las horas de entrenamiento intensivo habían dejado un cansancio físico evidente, pero también una sintonía mental inquebrantable. Cada uno conocía ya los ritmos y los matices del chakra del otro, como si sus energías hubieran comenzado a fundirse en una sola frecuencia armónica. Mañana deberíamos movernos hacia el valle este, dijo Guren con voz suave, rompiendo el silencio mientras sostenía un pequeño fragmento de cristal tallado entre sus dedos. Si Kabuto o alguno de los informantes de la serpiente logró rastrear las ondas de chakra residuales del lago prohibido, tarde o temprano comenzarán a barrer estas rutas secundarias. Que vengan, respondió Naruto con una sonrisa segura, apoyando la espalda contra la pared de roca mientras cruzaba los brazos detrás de la cabeza. Ya no somos los mismos que éramos cuando nos conocimos. Si intentan encontrarnos, sabremos exactamente cómo recibirlos. Guren lo miró de reojo, y una sonrisa genuina e imperceptible se dibujó en sus labios.
La seguridad y el optimismo inquebrantable del joven Uzumaki habían sido el ancla que necesitaba para liberarse de las cadenas del miedo y la culpa que la ataron a Orochimaru durante tantos años. Se deslizó con suavidad por el suelo hasta acurrucarse a su lado, apoyando la cabeza firmemente sobre su hombro. Naruto reaccionó al instante, rodeando su cintura con un brazo y atrayéndola hacia él con un afecto protector. Sin embargo, la paz de la noche duró menos de lo esperado. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el frío exterior alcanzaba su punto más bajo, el sentido de alerta de Guren se disparó de golpe. Un leve zumbido vibró a través del suelo de piedra, una alteración sutil en la densidad del chakra que recorría las formaciones minerales de la cueva. Guren abrió los ojos de inmediato y se puso de pie con agilidad felina, adoptando una postura de combate mientras extendía la mano derecha, de la cual brotó instantáneamente una cuchilla de cristal afilada. Nos han encontrado, advirtió Guren en un susurro cortante, mirando hacia la entrada oscura de la cueva. Hay al menos 3 firmas de chakra acercándose con sigilo por el sendero occidental. No son ninjas de tu aldea. Llevan el sello característico de los subordinados de la serpiente. Naruto se incorporó al instante, sintiendo cómo la energía cristalina comenzaba a palpitar en sus venas, lista para ser liberada. Su rostro endureció su expresión infantil, reemplazándola por la determinación de un shinobi dispuesto a defender su hogar y a la mujer que amaba. Perfecto. Así no tendremos que salir a buscarlos, murmuró Naruto con una sonrisa desafiante, convocando una estaca translúcida en su mano derecha. Sin hacer ruido, ambos se posicionaron estratégicamente en la penumbra del refugio. Segundos después, las sombras en la entrada de la cueva se agitaron. 3 ninjas renegados, vestidos con túnicas oscuras y armados con kunais especiales, cruzaron el umbral con movimientos calculados, esperando encontrar un refugio vacío o a 2 fugitivos durmiendo desprevenidos. En lugar de eso, se encontraron con el reflejo mortal de sus propias muertes. Ahora, exclamó Guren. Shitonkeshi J no Jutsu elemento cristal, lluvia de agujas de cristal. Con un movimiento vertiginoso de sus manos, Guren desató una densa cortina de proyectiles translúcidos que llovió desde el techo de la cueva con una precisión milimétrica. Los intrusos intentaron reaccionar, saltando hacia atrás para cubrirse, pero el terreno ya había sido anticipado. Naruto apareció frente a ellos como un rayo, utilizando una ráfaga de velocidad impulsada por su propio elemento. Con un giro fluido de su cuerpo, barrió el suelo con una hoja de cristal extendida, cortando las rutas de escape y desarmando a los 2 atacantes delanteros en un abrir y cerrar de ojos. El tercer ninja, intentando salvar la situación, lanzó una serie de sellos explosivos hacia el centro de la cueva, pero Guren se interpuso con elegancia, levantando un muro masivo de cristal facetado que absorbió toda la fuerza de la detonación sin permitir que una sola roca alcanzara a Naruto. En cuestión de segundos, el combate había terminado. Los enemigos yacían inmovilizados, atrapados en formaciones cristalinas que bloqueaban su chakra y su movilidad por completo. Naruto respiró hondo, disipando la tensión de sus músculos, y miró a Guren, quien se acercaba con paso firme para comprobar la situación. Al cruzar las miradas, la tensión del combate se desvaneció, dando paso a una profunda complicidad. Parece que tenías razón, teníamos que movernos, dijo Naruto con una sonrisa pícara, rascándose la mejilla. Pero demostramos que estamos listos para lo que sea. Sí, respondió Guren, acercándose para tomar su mano con firmeza y entrelazar sus dedos. Esto confirma que nos están cazando activamente. Mañana cruzaremos la cordillera y entraremos en las tierras del sur. No nos detendremos hasta estar completamente seguros de que nadie podrá volver a amenazarnos. Bajo la luz parpadeante de los restos de cristal, ambos sellaron su victoria con un beso firme, reafirmando que, sin importar cuán oscuras fueran las sombras en el horizonte, su destino estaba escrito en piedra y cristal puro. Las primeras luces del alba comenzaron a teñir las cumbres nevadas de la cordillera con un tono cobrizo y brillante, disipando poco a poco la negrura de la noche. En el interior de la cueva, los 3 subordinados de la serpiente seguían inmóviles, atrapados bajo gruesas capas de un cristal denso que anulaba por completo su capacidad de movimiento y sellaba su flujo de chakra. Guren inspeccionó el lugar con una mirada rápida y metódica, asegurándose de no dejar ningún rastro que pudiera delatar su dirección exacta. A su lado, Naruto se sacudió el polvo de los hombros y envainó la energía cristalina que aún parpadeaba tenuemente en sus dedos. Ya no podemos quedarnos aquí, dijo Guren con seriedad, girándose hacia el joven rubio.
Los 3 que enviaron esta noche eran solo una avanzada. Si tardamos en movernos, Kabuto no tardará en enviar a un escuadrón completo de rastreadores para peinar cada rincón de estas montañas. Entonces no perdamos tiempo, respondió Naruto con una sonrisa decidida, acercándose a ella y tomando su mano con firmeza. Dijimos que cruzaríamos al sur, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Con un movimiento fluido, ambos abandonaron la cueva y se adentraron en el sendero escarpado que ascendía hacia la cresta principal de la cordillera. El viento helado soplaba con fuerza a esa altitud, golpeando sus rostros y levantando ventiscas de nieve ligera, pero ninguno de los dos aminoró el paso. La sincronización entre sus cuerpos era perfecta. Cada salto de roca en roca, cada apoyo sobre los salientes de piedra y cada ráfaga de desplazamiento rápido demostraban cuánto habían avanzado en su entrenamiento mutuo. A mitad de la mañana, el camino se vio interrumpido por un obstáculo natural imponente, un abismo profundo de varias decenas de metros que separaba el sendero de la meseta sur, provocado por un deslizamiento reciente de tierra y rocas. Al otro lado, el camino continuaba serpenteando hacia las tierras bajas y verdes del sur. El puente natural colapsó, observó Guren, deteniéndose al borde del precipicio y mirando hacia abajo, donde la niebla impedía ver el fondo. Tendremos que rodear la montaña, lo que nos tomará al menos medio día más de trayecto. O podemos construir nuestro propio camino, respondió Naruto con una chispa de picardía y confianza en los ojos azules. Guren lo miró sorprendida por un segundo, antes de comprender la idea. Una sonrisa genuina y llena de orgullo cruzó su rostro. Hazlo, entonces, le retó Guren con suavidad. Naruto respiró hondo, cerró los ojos por un instante para concentrar su energía vital y extendió ambas manos hacia el abismo. Su chakra fluyó con una intensidad arrolladora, transformándose instantáneamente en una densa marea de luz rosada que brotó de las paredes de piedra a ambos lados del precipicio. Con una precisión milimétrica, las estructuras cristalinas comenzaron a crecer y entrelazarse en el aire, tejiendo un puente translúcido, ancho y perfectamente sólido que cruzaba de un extremo a otro sobre el abismo. Listo, el paso está abierto, dijo Naruto con una sonrisa radiante, volviéndose hacia ella. Después de ti, instructora. Guren dio un paso al frente y pisó la superficie cristalina. El puente ni siquiera tembló. Era tan resistente como el mejor acero y brillaba bajo el sol de la mañana como si estuviera hecho de miles de diamantes tallados. Caminó hacia el centro y se detuvo, esperando a que Naruto se le uniera. Cuando el joven llegó a su lado, Guren lo tomó de las solapas de la chaqueta y lo atrajo hacia sí, uniendo sus labios en un beso apasionado y cálido que desafió la frialdad del viento cordillerano. Eres increíble, Naruto, susurró Guren contra sus labios, con la mirada inundada de una ternura infinita. No hay obstáculo en este mundo que pueda detenernos cuando estamos juntos. Cruzaron el puente de cristal tomados de la mano, dejando atrás las cumbres heladas y adentrándose en el vasto horizonte del sur, listos para escribir el siguiente capítulo de su historia con la fuerza inquebrantable de su amor y su poder compartido. El descenso desde las cumbres heladas de la cordillera trajo consigo un cambio drástico en el paisaje. Poco a poco, la nieve y las rocas estériles dieron paso a valles verdes, colinas tapizadas de bosques densos y ríos de aguas cristalinas que serpenteaban hacia el horizonte bañado por la cálida luz del atardecer. Para Naruto Uzumaki y Guren, cruzar la frontera sur significaba dejar atrás no solo el terreno de persecución de la serpiente, sino también los fantasmas de un pasado que ya no les pertenecía. Caminaban a un ritmo pausado pero constante, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de la tranquilidad del entorno. Las manos de ambos permanecían entrelazadas, un gesto sencillo que se había convertido en su refugio más seguro frente a la incertidumbre del mundo shinobi. Mira hacia allá, dijo Guren deteniéndose repentinamente en un claro elevado, señalando con la mano libre hacia el fondo del valle que se extendía frente a ellos. A lo lejos, camuflada discretamente entre formaciones de roca natural y rodeada por un denso anillo de árboles centenarios, se alzaba una antigua estructura de piedra. Parecía un puesto de vigilancia o un santuario abandonado hacía décadas, olvidado por las grandes aldeas y protegido del bullicio de las rutas comerciales. Parece perfecto, respondió Naruto con una sonrisa luminosa, observando el lugar con entusiasmo. Un sitio donde nadie nos molestará y donde podremos descansar de verdad por fin. Sin perder un instante, ambos descendieron por la ladera cubierta de hierba hasta llegar al perímetro del santuario. La estructura principal constaba de una sala de piedra amplia, con arcos abiertos que permitían la entrada de la brisa fresca del sur y un techo abovedado que resistía intacto el paso del tiempo.
Guren inspeccionó el interior con la mirada analítica de una kunoichi experimentada, comprobando que no hubiera trampas ni presencias extrañas antes de dar el visto bueno. Está limpio, confirmó Guren, dejando caer su capa sobre una superficie de piedra lisa. Nadie ha pisado este lugar en años. Será nuestro refugio temporal mientras decidimos los siguientes pasos a seguir. Naruto asintió con una sonrisa cómplice y se dispuso a recolectar ramas secas para encender una fogata, mientras Guren utilizaba su elemento cristal para pulir y asegurar las entradas del santuario, creando barreras sutiles pero impenetrables que los aislarían de cualquier amenaza exterior. Al caer la noche, el fuego crepitaba en el centro de la sala, proyectando una luz cálida y danzante contra las paredes de piedra antigua. Sentados muy cerca el uno del otro, compartiendo el calor de las llamas, la atmósfera se llenó de una profunda y tranquila intimidad. A veces todavía me cuesta creer que estemos aquí, libres de todo, murmuró Guren con voz suave, rompiendo el silencio mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Naruto. Durante tantos años, mi vida estuvo dictada por las órdenes de Orochimaru, por el miedo a fallar y por la soledad de creer que mi poder era una maldición que alejaba a todos. Naruto la rodeó con firmeza por la cintura, atrayéndola aún más hacia su pecho, y depositó un beso tierno en su coronilla antes de hablar con absoluta convicción. Tú nunca estuviste destinada a ser un arma de nadie, Guren, afirmó el joven rubio con su habitual brillo de determinación en los ojos azules. Todo lo que pasaste antes solo sirvió para que encontrarás el camino hacia aquí, hacia nosotros. Y te prometo que pase lo que pase, nunca volverás a estar sola. De ahora en adelante, cada paso que demos lo daremos juntos, construyendo nuestro propio camino sin que nadie nos diga qué hacer. Guren sintió que una oleada de calor indescriptible inundaba su pecho, disipando los últimos vestigios de sombra que aún pudieran habitar en su memoria. Se giró ligeramente para mirarlo a los ojos y, con una mezcla de profunda gratitud y un amor inquebrantable, unió sus labios con los de Naruto en un beso lento y apasionado, sellado bajo la luz de las llamas y la protección del santuario olvidado. En ese rincón apartado del mundo, lejos de las guerras de las grandes aldeas y de la ambición de las serpientes, ambos jóvenes reafirmaron la promesa que guiaba sus destinos, un romance forjado en el cristal más puro y resistente, destinado a permanecer firme hasta el final de los tiempos. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.